Miércoles de análisis y saludo con mucho gusto a la distancia, como lo hemos tenido que hacer todos estos meses, a René Delgado. Hola, René. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, Daniel, pues me viene muy a modo la nota que acabas de presentar, porque creo que hay que cobrar cabal conciencia del año político electoral que se nos viene encima y en esa medida asegurar la solidez de las instituciones encargadas de organizar, controlar, regular y, desde luego, arbitrar los ejercicios democráticos. ¿Por qué es tan importante este año que se nos viene encima, Daniel? Primero, porque con el propósito de homologar la fecha electoral y en ese sentido ensanchar los márgenes de gobierno sin que haya elecciones de por medio, se optó por meter en una sola jornada electoral prácticamente la mitad del poder político en la República. Ese acontecimiento naturalmente le da una dimensión a la elección del año entrante enorme. Ahí se va a tratar de reequilibrar a los poderes de la Unión, se va a tratar de reorientar el sentido del mandato presidencial y se va a determinar, a fin de cuentas, cómo será el fin de sexenio. Segunda razón de la importancia: a partir del año entrante, Daniel, va a ser posible la reelección de diputados y alcaldes. Esto con una singularidad: el Congreso de la Unión no reglamentó la reelección y esta se va a regular sobre la base de criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral y naturalmente eso va a provocar muchos jaloneos y tironeos dentro de los propios partidos políticos. La tercera razón, Daniel: en fecha distinta habrá dos ejercicios de participación directa en la democracia que, aun cuando tendrán una fecha distinta a la de las elecciones, sin duda van a tener vasos comunicantes entre ellas. Se trata naturalmente de la consulta para determinar si se debe enjuiciar o no a los expresidentes de la República a través de una pregunta muy vaga, y a la vez, y más adelante, prácticamente a principios del año 2022, si se debe ratificar o revocar el mandato presidencial. Esto naturalmente va a provocar que el conjunto del año sea de enorme febrilidad política, pero el marco en el cual se va a desarrollar esa febrilidad es la de la pandemia. Si finalmente la vacuna no logra temperar la presencia del virus, habrá que pensar en nuevas formas de llevar a cabo las elecciones. Por un lado, naturalmente habrá que pensar en campañas virtuales no presenciales y por el otro lado quizá haya que comenzar a pensar en el voto a distancia. Esa circunstancia, Daniel, exige contar con un tribunal y un instituto electoral que consoliden su actuación institucional y concentren su atención en las tareas básicas para garantizar las elecciones, la consulta y naturalmente la ratificación o la revocación del mandato presidencial. Y vale subrayarlo porque de pronto pareciera ser que esa solidez no se está dando. En el tribunal, a lo largo del trabajo del actual pleno, no se ha logrado acreditar la imparcialidad, la autonomía y la independencia del tribunal. Y aunado a ello, apenas acaban ahora de elegir como el presidente de ese órgano encargado de impartir justicia al magistrado José Luis Vargas, que por un lado pesa sobre él el impulsar resoluciones cuando menos y por decirlo con elegancia polémicas, y por el otro lado es un hombre que está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por las inconsistencias que se registran en su patrimonio. Los ingresos que percibe no coinciden con los egresos que tiene y en esa medida creo, y ya lo hemos dicho aquí en el programa, Daniel, creo que vale la pena pensar en remover al pleno de los magistrados para asegurar que realmente contemos con un tribunal independiente, autónomo e imparcial en los procesos. Y por el otro lado, en el Instituto Nacional Electoral, aun cuando ya empezó el proceso electoral, se están tomando decisiones que en vez de aligerar la complejidad del año entrante,
le está sumando pesos y en esa medida se están tomando decisiones sobre la base de criterios porque no hay la legislación necesaria y eso le da un grado de dificultad superior a la ya de por sí compleja situación que afrontaremos el año entrante. Desde esa perspectiva, Daniel, ojalá los partidos se interesen por garantizarle a la ciudadanía que cuenta con órganos electorales sólidos, maduros y atentos a la muy difícil situación que traemos, Daniel. Vaya Hasta aquí dejaría el comentario. Muy bien, René, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Que estés bien.